tenemos como primer tema en relación a las infecciones o enfermedades infecciosas del sistema respiratorio, vamos a tener rinofaringitis. Rinofaringitis, niños, es también conocido como resfriado común, como gripe, como catarro común, ¿ok? Es prácticamente uno de sus sinónimos. Entonces, ¿qué ocurre? Como ustedes vieron en los videos de anatomía, el problema es que la nariz es el primer receptor del aire que respiramos. Entonces, prácticamente sirve como una puerta de entrada, ¿ok? Es el órgano diana de infecciones porque es como el portero, es quien te va a decir o quien va a ir desde ahí purificando el aire. Entonces, tiene una alta replicación viral porque obviamente esta puerta, esta nariz, se encuentra directo en contacto con el exterior. Y obviamente el resfriado común es una de las enfermedades que tiene más frecuencia y mucho más contagio de cualquier otra. Se reconoce como una enfermedad infectocontagiosa viral con inflamación secuencial o simultánea de nasofaringe. Ok, autolimitada, porque autolimitada normalmente suele quedarse en nasofaringe y se acabó, de carácter benigno, que cursa con predominio de síntomas nasales, es lo que les digo, ¿no? Se queda prácticamente el daño a nivel nasal y hasta ahí, y ocasionalmente faringios. Fiebre, malestar general. En algunas personas, por ejemplo, en las edades límites, muy chiquitos o muy grandes, puede llegar a tener complicaciones. En realidad es una, bueno, vamos a clasificar esta enfermedad como dependiendo del daño de la anatomía o dependiendo de los síntomas y el lugar en donde esté presentando los síntomas. La primera clasificación tenemos una rinitis infecciosa aguda catarral que se plantea que solo existen síntomas de la mucosa nasal. ¿Ok? Por ejemplo, síntomas como de obstrucción nasal y rinorrea. Regularmente esto es mucho más frecuente en niños. Tenemos también rinofaringitis aguda catarral, en donde hay una inflamación de la nariz, de la faringe, de forma simultánea o secuencial, que quiere decir que primero afectó nariz y después pudiste haber tenido síntomas a nivel faringe, ¿ok? Con síntomas nasales, tos y molestias faringes. Por molestias faringes se puede referir también a odinofagia, este síntoma de dolor cuando pasas algunos líquidos, cuando pasas algún alimento. ¿Ok? Causas. Si bien es cierto, el catarro, el resfriado común, que les decía que también se le llama así, prácticamente es de origen viral. Pero sí puede llegar obviamente a que tenga un origen bacteriano, que existan bacterias. Pero, repito, prácticamente es origen viral. Virus es lo que ocasiona el problema. Dentro de estos virus, los principales son rinovirus, coronavirus y virus sincitial respiratorio. Otros agentes también tenemos adenovirus, virus de la influenza tipo C y parainfluenza, metapneurovirus y bocavirus, que pueden existir, aunque realmente no son muy comunes, pero claro que pueden existir y pueden ocasionar el problema. Les decía yo que hay muchísimos tipos de virus, incluso hay hasta 200 o más, que pueden producir una reinfección o por reexposición, que significa supongamos que te dio rinofaringitis y aparentemente uno creería pues que ya no nos tendría que dar, pero si estamos en contacto con personas que lo tienen, entonces te puede dar una reinfección. Ya te expusiste una vez, ya tuviste la enfermedad, pero por una exposición continua, o sea que estuviste con alguna persona que tenga rinofaringitis, entonces también te puede volver a provocarla. ¿Ok? Entonces, esto explica por qué en muchos niños, sobre todo, la frecuencia de esta enfermedad es elevada. Además que tienen escaso desarrollo inmunitario, debido obviamente porque son pequeños.
Ok, como datos epidemiológicos, recuerden que la epidemiología hace referencia a las personas a las que suele afectar un poco más. Como datos entonces epidemiológicos tenemos que constituye, ya sabemos que una de las causas más frecuentes de consulta, sobre todo en los niños. Regularmente los niños cuando tienen esta patología suelen tener un ausentismo escolar, que significa que no van a la escuela. Personas ya un poquito más grandes que trabajen, puede ser que no asistan a trabajar. Y en niños o en viejitos puede llegar hasta una hospitalización, aunque no es frecuente que se complique. Representa el 50% de las infecciones de las vías respiratorias superiores y se encuentran prácticamente todo el año te puede dar rinofaringitis, pero tiende a ser estacionaria. Se presenta principalmente durante el invierno o en épocas de lluvia y es una enfermedad universal. Más frecuente, universal se refiere que se abarca a todo mundo, puede afectar a todo mundo. Más frecuente en preescolares hombres y en los trópicos o en épocas lluviosas. Los niños menores de 5 años representan aproximadamente de 5 a 8 infecciones de rinofaringitis. ¿Ok? ¿En qué edades afecta mucho más esta patología? A los 2 años, donde se incrementa hasta 12 episodios por año. ¿Por qué? Recuerden que puede por una reexposición o sobreexposición. Recuerden que los niños chiquititos regularmente acuden a guarderías o a kinder, en donde pues hay muchos más pequeños y que obviamente no tienen los cuidados. Entonces, el estar expuestos a personas que tengan esta enfermedad, te puede dar esta enfermedad a ti también. Los niños son quienes principalmente tienen esta infección y el agente causal o la familia de estos virus van a ser rinovirus. Repito, porque estas enfermedades son adquiridas en las escuelas y luego estos niños contagiados llevan esta infección a sus casas, donde las madres con mayor frecuencia son las que se enferman después de los niños. Periodo de incubación es muy corto y puede durar incluso desde pocas horas hasta 2 a 5 días, siendo más contagioso entre el tercero y quinto día, cuando existe mayor excreción del virus y es más sintomático, cuando el niño llega con su secreción abundante, con su tos, con sus estornudos, porque repito que tos no, o por qué digo que tos no, regularmente hablamos de tos cuando hay una alteración, una infección o una inflamación de vía aérea inferior. Y estornudos lo referimos más a cuando hay una alteración en vía aérea superior. Y recuerden que nariz o cavidad nasal y faringe pues son de vía superior. Hay factores coadyuvantes al contagio. ¿Qué quiere decir? Factores que te van a ayudar a que te contagies. El hacinamiento. ¿Qué es hacinamiento? Que existan muchas personas conviviendo en un mismo lugar. Aglomeración en sitios sobre todo cerrados. ¿Por qué? Porque si alguien estornuda, obviamente en su estornudo, en la secreción que tengan en las manos, pues al momento de convivir con demás gente, además de que es un lugar cerrado, no va a tener una ventilación correcta y se puede quedar el virus en ese ambiente. La mayor parte de los virus se expulsan al ambiente a través del estornudo, que es lo que les acabo de explicar, al sonarse la nariz o por contaminación de las manos. Recuerden, por ejemplo, ahorita repito lo del coronavirus, existe mucha prevención referente a la lavado de manos. Es porque cuando nosotros estornudamos, nos llevamos o nos tapamos, nos limpiamos con la mano, no la lavamos y ese virus ahora se pasa a la mano y en el caso de coronavirus, por ejemplo, es un virus que resiste en superficies. Hay virus que no, pero entonces esa mano contaminada toca otras cosas, saluda a personas o algo así y entonces es como existe el contagio. También tenemos que en un catarro común son dos los grupos principales de virus, rinovirus y coronavirus, ¿ok? Y se van a describir cuáles son las características microbiológicas para diferenciar uno del otro y por qué provocan un problema a nivel nasofaringeo. Entonces, microbiología de estos virus. Tenemos dos, los primeros llamados rinovirus, que son llamados de ARN por su composición bioquímica. Aproximadamente existen 102 serotipos, o sea, 102
tipos de virus, ¿ok? Virus o rinovirus es como la familia. De ahí hay 102 tipos de estos rinovirus. ¿Ok? Entonces, les encanta permanecer en el epitelio respiratorio. Son virus de vías respiratorias, en particular la nasal, por eso es aquel que los provoca. Se relaciona también por la temperatura óptima de crecimiento de 33 a 34 grados centígrados. ¿Ok? Y resulta que en los conductos nasales se encuentra esta temperatura. ¿Ok? Y la más alta siendo de 37, pero por eso le gusta vivir ahí, por la temperatura y el ambiente húmedo que se encuentra en la nariz. Este hecho es prácticamente el que limita la capacidad invasiva del virus y la extensión de la infección de las vías respiratorias bajas, que si tú respiras el aire con ese virus, puede llegar hasta abajo, si puede, pero resulta que como en vías aéreas inferiores es más elevado, no suele vivir abajo, en vías aéreas inferiores. Suele quedarse en vías aéreas superiores, donde está una temperatura de 33 a 34 grados centígrados. Entonces, estos rinovirus tienen la capacidad de fijarse a las células del epitelio respiratorio y epitelio nasal. Porque en ese tejido hay unos receptores llamados ICAN-1, que son unas moléculas de adhesión intercelular 1. Quiere decir que cuando entre el virus hay, digamos que ese receptor es como unas manitas, y esas manitas van a agarrar ese virus y ahí se va a quedar en esa pared de la mucosa. Por otro lado, los coronavirus pertenecen a un grupo diferente, también son virus de ARN, pero de un mayor tamaño y de un mayor peso. ¿Ok? En condiciones naturales infectan las mismas células que los rinovirus. Hasta el presente, hasta el día de hoy, se habían reconocido solo 3 serotipos. ¿Cómo sucede la infección? ¿Cómo es que la persona se puede infectar? Bien, para que exista una infección, prácticamente el medio de contagio, el medio de transmisión son manos contaminadas, areoles de secreción respiratoria, o sea, cuando hay tos o cuando hay estornudos, o incluso al hablar. El tamaño del inóculo, o sea, qué tan grande sea el virus y qué tanto de virus esté presente en las secreciones, así también como el tiempo de exposición. ¿Cuánto tiempo vas a estar expuesto a ese virus? Mientras más tiempo existas en una región en donde hay personas con esta enfermedad, pues obviamente corres más el riesgo de la infección. ¿Ok? Por eso retomo mucho lo del coronavirus para hacerles como la referencia, ¿no? Por eso coronavirus, por ejemplo, en la infección que nos está dando o atacando al ambiente, al mundo en estos momentos, precisamente se hace una cuarentena, porque si estás en casita, no sales, no te expones, pues no te vas a contagiar. Los rinovirus infectan a las células de la mucosa nasal después de que llegan a esos receptores que les explico, ¿ok? Y el periodo de incubación es aproximadamente de 1 a 2 días. Entonces, en este tipo de virus, el órgano blanco, o sea, a donde van a llegar son las mucosas respiratorias, que ya sabemos que al ser nariz, pues funciona como una puerta de entrada, ¿ok? Además de que una vez que llega, digamos que entra por las fosas nasales, entonces va a invadir regiones cercanas a ella. Pero no precisamente, digamos que es solo en la mucosa, no llegan a la sangre. Entonces, a esto que les acabo de explicar se le conoce como el catarro común, infección portera. ¿Por qué? Porque la nariz es la primera que está en contacto con el exterior. Patogenia. Hay presencia de mediadores químicos de la inflamación, tales como bradicinina, lisisbradicina, prostaglandinas, histamina e interleucinas, interleucina 1, 6 y 8, quienes producen un aumento de la permeabilidad capilar. Para que ustedes me entiendan, todo lo que acabo de decir son mediadores de la inflamación. Quiere decir que cuando existe un daño en el tejido, estos se van a hacer presentes y van a provocar por secuencia de eventos
que el tejido sufra una inflamación, sufra un edema de la mucosa, ¿ok? Y este edema va a explicar el síntoma esto de obstrucción de la zona, esta como